Aleluya. Dale gracias al Señor, porque su misericordia es para siempre, su amor es infinito. Y a Él nos acercamos creyendo, a Él nos acercamos sabiendo que en medio de la lucha, en medio de la prueba, de la dificultad, Él es nuestro refugio. Que Dios sabe lo que está haciendo con nosotros y en nosotros. En Él reposamos, en Él creemos. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Oremos, hermanos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, esta noche por este momento que nos concedes de poder adorar tu nombre, de darte gracias por todo lo que tú haces. Te damos gracias, Señor, nosotros con todo nuestro corazón, porque en tu bondad infinita nos sostienes, nos ayudas. Y al estar reunido tu iglesia, Señor, en este lugar, te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Y ahora, Señor, disponemos nuestros corazones para meditar en tu palabra, para aprender más de ella, para crecer en el conocimiento de la Escritura, la cual nos nutre, nos alienta, nos edifica, nos fortalece, nos concede seguir adelante en medio de cualquier prueba y dificultad, con nuestros ojos puestos en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús oramos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos. Qué bueno verles, qué bueno que el Señor les concede la oportunidad de estar congregados en esta noche. Vamos a abrir, hermanitos amados, nuestras Biblias para meditar el tema que nos corresponde. Esta noche estaremos dando lectura al Evangelio de Juan, capítulo 9. Y allí daremos lectura a los primeros versículos de este capítulo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y también a nuestros hermanos que se unen a través de la transmisión en vivo. Son parte de este estudio doctrinal. Versículo 1, capítulo 9 del Evangelio de Juan, versículo 1, dice la palabra del Señor: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Amén. Hasta ahí, hermanos, la lectura. Pueden tomar sus asientos esta noche. Nos corresponde, hermanos, esta noche dar inicio al tema de lo que se conoce comúnmente como la sanidad divina. Este es uno de los temas, hermanos, más controversiales, y digo controversiales en los últimos tiempos. Se genera demasiada confusión al respecto de este tema, el tema de la sanidad divina. Quiero que antes que nada usted entienda por qué
se usan estas dos palabras, porque si usted nota hay dos palabras, no se llama solo la sanidad del tema, sino que el tema se conoce como la sanidad divina. Aunque en el campo de estudio teológico el tema exacto es fe y sanación. Pero como digo, las doctrinas tienen pues diferentes formas de ser presentadas, ser tituladas. Entonces, en este caso, si nosotros nos quedamos en el primer plano de llamarle sanidad divina, entonces tenemos que independizar ambas palabras para poder entender de qué se trata el tema de la doctrina. Pero oiga lo que le estoy diciendo, el tema de la doctrina, no la doctrina. O sea, la doctrina la vamos a desarrollar, pero en primer lugar usted tiene que entender el tema de la doctrina. Entonces, cuando hablamos de sanidad divina, la sanidad es un estado, es el estado de tener salud, es un diagnóstico. Si hablamos en el caso de los médicos, estar sano es un diagnóstico. Es decir, el médico registra y dice, bueno, ya está recuperado de su enfermedad, ya está sano. Entonces, ese es el diagnóstico que el médico está dando. Entonces, cuando uno habla de sanidad, estamos hablando de eso, de ser sano. Entonces, es un estado, es el estado de recuperar la salud. Es decir, eso significa que a recuperar la salud le precede una enfermedad. O sea, nadie puede recuperar algo que no ha tenido. Entonces, el orden sería que uno está sano, pero esa salud se ve interrumpida por una enfermedad. Y al ser interrumpida por la enfermedad, es necesario volver a estar sano. Entonces, esto que estoy diciendo tal vez a usted le parezca ya algo muy común, porque en esto que estamos viviendo de esta pandemia, usted sabe que, por ejemplo, se habla de los que están siendo ya recuperados, las personas que se han visto contagiadas y luego les hacen un nuevo test, y entonces ya en el nuevo test se le dice, no, ya está recuperado, ya no hay una carga viral, la carga viral ha desaparecido. Entonces, eso es estar sano, esa es la sanidad. O sea, a uno la palabra sanidad le suena muy evangélica, ¿verdad? Hablar de sanidad nos suena bien bíblico, pero no, o sea, no solamente en la Biblia se utiliza la palabra sanidad. O sea, la sanidad es eso, es un estado en donde la persona ha recuperado la salud que había perdido. Pero se agrega la palabra divina para poder diferenciar no solamente el estado, sino relacionar que ese estado se ha recuperado por medio de la intervención de Dios. Por eso se dice divina, es decir, se desprende de la obra de Dios sobre una vida. Ahora, esto, hermanos, hay también que entender lo que todo en su soberanía el Señor lo gobierna. La voluntad de Dios gobierna por sobre todo, es decir, que Dios interviene en la salud de los seres humanos, aunque los seres humanos ni siquiera le conozcan o le reconozcan como Señor. Pero es Él, por ejemplo, Él es el que ha permitido los descubrimientos, Él es el que ha permitido la ciencia, Él es el que ha permitido que, por ejemplo, se haya descubierto la penicilina, Él es el que dio conocimientos a los hombres. Entonces, Dios siempre ha estado involucrado en que el ser humano pueda recuperar su salud. Eso es algo que Dios en su común gracia le permite al ser humano. Pero también hay intervenciones en donde si son plenamente, si cabe la palabra plenamente, es una intervención divina que se ve afectando una vida, pero es lo que pretendo explicar esta noche. Que cuando Dios actúa de esa forma es porque allí Él está demostrando sus propósitos, Él está demostrando su voluntad, Él está demostrando que Él es soberano por sobre todo. Ahora, para entender todo esto, hermanos, por eso dije, hay que entender fe y sanación. Ahora, esto tiene, digamos, una historia que hay que analizarla, hay que comprenderla. Para los creyentes de la primera y segunda generación, es decir, los primeros 100 años después de Cristo, para que nos ubiquemos
cronológicamente, para ellos la sanidad divina era un hecho. Nadie podía discutir que el Señor sanaba. Eso era algo para ellos, no puedo decir normal, pero muy propio. Era algo propio de ellos, que Dios sanara. El problema vino mucho después. Es decir, ellos no tenían sistematizada una doctrina que ellos dijeran: nosotros creemos en la sanidad divina, nosotros creemos en la fe y la sanación, nosotros creemos que y tener, como digo, un sistema de estudio que pudiese respaldar. No, para ellos era una vivencia, era una experiencia de no todos los días, pero sí de la comunidad cristiana. Pero usted sabe que las épocas fueron pasando y llegó, por ejemplo, el momento cuando la historia registra que existió un emperador que se llamó Constantino. Constantino, él aseguró que él se había convertido al cristianismo. O sea, nosotros no podemos ni asegurar ni negar que lo haya hecho. O sea, no podemos hacerlo. Lo que sí podemos decir es lo que la historia registra. Y lo que la historia registra es que Constantino oficializó el cristianismo. Ahora, ¿pero qué fue? Uno diría, gloria a Dios, pero realmente ¿qué fue lo que ocurrió cuando Constantino oficializó el cristianismo? Es que se unió el cristianismo al Estado. Y cuando eso se dio, lo que generó fue, hermanos, una serie de acontecimientos, una serie de eventos y de factores que lo que provocaron fue la perversión y la sepultura de las doctrinas cristianas. Note que le estoy hablando de que algo que en algún momento se podría haber interpretado como una gran victoria. Por eso es que la iglesia no puede pensar que el agrado que el Estado, que el gobierno le pueda tener es una victoria. No, si por el contrario la iglesia está puesta sobre la tierra para alumbrar las tinieblas, para interrumpir todo lo que este mundo está haciendo, para demostrarle a este mundo sus errores, sus equivocaciones. No, si la iglesia no está para que la aplaudan, para que la amen. No, la iglesia no ha sido puesta por eso. Entonces, volviendo a nuestra historia, eso fue lo que sucedió. Entonces, la iglesia comenzó a pervertirse de tal forma que muchos se convirtieron en ricos, comenzaron guerras de poderes, al grado que las doctrinas fueron quedando sepultadas. Entonces, aquí le estoy hablando de que cuando fueron sepultadas estas enseñanzas, se estiman 10 siglos, o sea, preste atención, 1000 años, que es lo que se conoce como el período del oscurantismo, es decir, una completa tiniebla. Ahora, esos 1000 años terminaron cuando se da lo que nosotros conocemos como la Reforma. Cuando estos hombres de Dios son iluminados y ellos generan este movimiento. Ellos no dijeron vamos a generar la Reforma, no lo dijeron así, no. Ellos comenzaron, cuando fueron iluminados por Dios, comienzan a recuperar las verdades bíblicas. Entonces, espero que lleve usted la línea de lo que le estoy narrando, porque hay un propósito, ¿no? Entonces, cuando ellos recuperan estas verdades, entonces se da no un surgir, sino un resurgir de las doctrinas bíblicas. No le puedo decir nacieron, porque ya existían. O sea, eran verdades que ya habían sido incluso practicadas. Ahí resurgieron, es decir, fueron retomadas estas verdades. Entonces, ¿cuáles verdades? Bueno, ahí viene una, la sanidad divina. No había sido practicado, pero estos hombres recuperan bíblicamente estas verdades. Y es cuando ellos dicen, bueno, Dios, y vea, aquí entra el orden doctrinal. Si usted hace memoria, hemos estudiado la depravación total o la corrupción total de la humanidad. Entonces, cuando estudiamos ese tema, yo le advertí que ese tema estaba relacionado con este tema de la sanidad divina. ¿Por qué? Porque todo lo que echó a perder al ser humano fue el pecado. El pecado arruinó al ser humano. Y no solamente arruinó su alma, sino que arruinó su cuerpo también.
Y por eso es que si usted le da, bueno, lo vamos a hacer, de hecho, quiero que usted vea el capítulo número 3 del libro de Génesis, para que encontremos lo que le estoy mencionando. En el capítulo número 3 de Génesis, en el versículo número 16, están expresadas las palabras de Dios. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Vea usted, ahí está la introducción del dolor a la raza humana. Es en ese momento cuando llega el dolor a la vida del ser humano. Luego vea el versículo 17, al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Note ese orden en estos dos versículos. Cuando hablamos de la depravación total, el pecado estaba haciendo morir al ser humano espiritualmente, pero lo hizo morir físicamente. No solamente fue una muerte espiritual, sino que también era físicamente. Y por eso le dice ya a la mujer. Ahora, ¿qué es lo que un ser humano experimenta cuando está enfermo? Dolor. Es dolor, por eso es que usted va a ver que la gente anda cargando el montón de dolores. Me duele esto, me duele lo otro, me duele aquí, me duele allá. Y es lo que Dios le está diciendo a la mujer: vas en tu parto vas a sentir dolores y darás a luz a tus hijos con dolor. Y comienza el ser humano a ser golpeado por el dolor. Entonces, el pecado no solamente mató al hombre espiritualmente hablando, sino también físicamente. Pero cuando Cristo Jesús salva, redime la vida del ser humano, no solamente le da vida, sino que también Él estaba entonces abriendo la puerta a la sanidad del cuerpo del ser humano. Entonces, por eso les dije que las doctrinas están profundamente relacionadas. Entonces, por eso es que hay un orden, y el orden fue ese durante, o más bien después que se consolidó la reforma, comienza entonces, hermanos, a ser retomadas estas doctrinas, las cuales fueron sostenidas durante muchísimos años. De hecho, hay hombres muy famosos, hombres muy usados por Dios. Tal es el caso de uno que tenía en su diario el registro de más de 250 sanidades operadas por Dios. Entonces, Dios está allí sanando, y Dios sigue sanando, y Dios seguirá sanando. Pero la iglesia del Señor necesita entender muy bien cómo funciona esto. Porque aquí viene bueno, no es la parte negativa, ¿no? Sino más bien diría yo la parte en donde nosotros tenemos que entender lo que el enemigo también hace. Porque se empezó a generar también mucha confusión al respecto, que fue lo primero que le dije cuando iniciamos el tema. Que este es un tema controversial, es un tema en donde se han dado tantas interpretaciones diabólicas con respecto al tema. Yo no sé si alguna vez ustedes escucharon un movimiento que se llamaba Pare de Sufrir. No sé quiénes de ustedes lo han escuchado. No sé si en este país existirá también ese movimiento, pero es un movimiento mundial. Entonces, pero oiga la frase: pare de sufrir. Y la enseñanza era acerca de la sanidad. O sea, el énfasis de ellos es con respecto a la sanidad. Entonces, decirle a una persona: pare de sufrir, el deseo de Dios es que usted pare de sufrir. Y entonces comenzó a irse dando y comenzó a generarse cierta atracción hacia
el tema de las sanidades. Y comenzaron también a aparecer dentro de muchas iglesias el énfasis a la sanidad. Pero ese énfasis a la sanidad fue peligroso, y le voy a decir por qué. Porque el énfasis estuvo dirigido a que la sanidad era una respuesta a mi fe. Y ese fue el planteamiento que se fue haciendo. Era como una especie de superfe. Era como de creer que Dios iba a hacer, que Dios tenía que hacer. Para que usted entienda lo que le estoy diciendo, es más o menos un ejemplo así. Se le empezó a enseñar a las personas que la fe era como una carta de crédito. Entonces usted la podía meter en el cajero automático y usted ponía ahí quiero sanidad, y entonces le daba sanidad. Pero era como una norma que así era. El problema fue cuando muchas personas empezaron a darse cuenta que no es así. Y entonces, para respaldar todo esto, y aunque es una doctrina antibíblica, pero siempre dentro de la Biblia se encontraron maneras de poder ampararlo. ¿Y cuál es la manera? Bueno, tomar versículos como, por ejemplo, Santiago es uno de los pasajes que más se utiliza, ¿verdad?, para hablar de eso. Entonces, no, mire, ahí dice la escritura que llame a los ancianos, que los ancianos oren por usted y que la oración le va a traer sanidad. Y entonces comenzaron a ver todo este tipo de enseñanzas, como digo, basados en diferentes pasajes como sea como aquella mujer que tuvo fe y tocó el borde del manto del Señor y fue sana de forma inmediata. Entonces todos vamos como absorbiendo la idea de que solo se trata de tener fe. Y entonces uno resume el tema de la sanidad divina en tener fe. Entonces por eso es que se han dado movimientos también como el de declare y reciba. Bueno, en tiempos muy recientes, le hablo de 2-3 años para atrás, hubo un caso muy público, y por eso lo menciono, ¿no?, de una persona que dijo esta frase, dijo: y no aceptaremos un no por respuesta. Entonces hay personas que llegan a ese nivel de creer que uno puede decir y Dios está obligado a hacer. Entonces entienda que la sanidad divina como doctrina, como teología, nosotros debemos de entender que no se trata de yo creo y Dios me sanará, yo me declaro sano y ya no siento nada. O sea, no, bíblicamente en realidad no funciona así. Bíblicamente no se trata solo de creer. O sea, yo sé que aquí esto puede lastimar a muchos, ¿verdad? Porque uno dice: no, hermano, yo sí creo que Dios me va a sanar. O sea, está bien, usted crea, pero bíblicamente usted debe de tener un concepto bíblico al respecto. O sea, debemos de tener ese concepto de cómo realmente es que Dios mira este tema. Entonces, por eso es que, bueno, yo siempre he dicho lo siguiente, de que el estudio teológico a uno como que le desarma el pensamiento humano. Porque uno como humano tiene un pensamiento, pero cuando uno mira un tema ya desde la perspectiva realmente bíblica, uno se queda desarmado. ¿Por qué? Porque al ver el tema de la sanidad, uno dice: hermanos, creamos, sea sano ahora mismo en el nombre de Jesús. Entonces uno tiene esas frases porque uno quisiera que realmente fuera así. O sea, todos quisiéramos que realmente fuera así. El problema es cuando uno va a la Biblia y uno comienza a través de la Biblia a interpretar la Biblia. Oiga lo que le estoy diciendo. Es interpretar la Biblia por medio de la Biblia. ¿Y qué es eso? Es que es cuando uno entiende un pasaje de la Biblia a través de toda la Biblia. Entonces, claro, si amparar algo, uno puede agarrar un versículo aquí y decir: hermano, así es, y allí dice el versículo. Y uno dice: amén, es cierto, así dice el versículo. Así lo dice el versículo. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de ese versículo? Por ejemplo, esta noche nosotros leímos el Evangelio de Juan, para que usted tenga más claro lo que le estoy diciendo. Yo podría haber dado lectura al versículo número 6 y decir: dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, se la untó en los ojos al ciego y diciéndole: ve, lávate en el estanque. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía.
Dice, gloria a Dios, qué maravilloso. Si el hermano ya ve, el Señor de cualquier forma le puede dar sanidad. Solo crea, le diría yo. Pero en realidad, al ver todo el capítulo 9, ¿cuál fue el desenlace? ¿Qué era lo que estaba sucediendo acá? Por eso le digo que la Biblia es como que nos desarma nuestro pensamiento. Porque si yo le digo a usted, ¿a quién sana el Señor? Usted automáticamente responde, al que tiene fe. O sea, esa es nuestra respuesta. Si yo le digo, ¿usted cree que Dios lo puede sanar? Usted dice, amén, yo creo que Dios me puede sanar. Y yo le digo, ¿y eso es todo lo que usted necesita? Y yo le diría, sí, eso es todo lo que necesitamos. Pero ahí estamos pasando por alto un detalle. Y es la soberana voluntad de Dios. O sea, usted y yo podemos creer con toda nuestra alma que Dios lo puede hacer, pero no podemos dejar de lado, ¿será o no será la voluntad de Dios sanar? Ahí está el detalle. Por eso le digo que es como que se ofrece una super fe. Cree ahora. De hecho, yo he oído hasta personas que dicen, véase sano, le dicen a la persona. O sea, visualícese sano. Pero cuando uno va a la escritura, uno se da cuenta que el Señor sana, y esto es diría lo duro, ¿verdad? Pero Dios sana a quien Él quiere. O sea, es decir, que la sanidad de un cuerpo, entonces no está sujeta a la fe, está sujeta a la voluntad de Dios. Veamos este caso para que usted me entienda mejor. ¿Por qué el Señor sanó a este ciego? Y uno diría, es que tuvo fe. Yo digo, no, él no tenía fe. Él no tenía fe. Es más, le voy a dar un segundo detalle. Él no pidió que el Señor lo sanara. Él no estaba pidiendo. Es que él estaba ahí y el Señor pasó con sus discípulos y le hicieron la pregunta. Dice, Señor, ¿y este por qué está ciego? Le dijeron sus discípulos. ¿Pecó los padres o fue él? Y la respuesta del Señor fue, no, ni los padres ni él. Aunque, vea, uno hasta eso tiene que interpretar. ¿Acaso el Señor estaba diciendo que los padres de él nunca habían pecado? Y que el ciego nunca había pecado. O sea, no, la respuesta del Señor al decirle, ni los padres ni él, eso no es lo que importa. Eso es lo que el Señor está respondiendo. Porque obviamente los padres de él, claro que habían pecado. Pero entonces el Señor no va a hablar del pecado, sino de que lo que va a decir es, no, miren, entiendan, aquí se trata de el propósito que Dios tiene. Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces, miren, les dijo el Señor, porque en sí los siguientes versículos de lo que van a hablar es de la obra de Dios, de la obra que Cristo hacía. El tema no es la sanidad en el pasaje. O sea, él solo fue el ejemplo, la ilustración. Pero el Señor estaba hablando de la obra que él hacía. Por eso es que él dice, miren, cuando es de noche ya no se puede trabajar, así que les voy a mostrar esto ahora. Y entonces viene el Señor y hace algo muy peculiar y el hombre va y en efecto es sanado. Y como yo sé que usted es bien obediente, cuando llegue a su casa le va a dar lectura a todo el capítulo. Pero yo quiero que usted note algo en el versículo número 35 de este capítulo 9. O sea, yo no podía leer todo el capítulo porque es largo, no eran 41 versículos. Pero vea lo que dice. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? O sea, vea, aquí el Señor le está preguntando. O sea, para comenzar, ni era salvo. Ni era salvo y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y oiga la respuesta en el versículo 36. ¿Quién es?, preguntó él. No conocía a Dios. Entonces pregunte, ¿por qué lo sanó? Y usted podría decir, vaya, yo que llevo años hasta sirviéndole y a mí no me sana. Y usted podría decir, vaya, yo hasta he ayunado y hasta me he tirado en el suelo y le he llorado y no me sana. O sea, y usted no es el único, dice. Ya voy a llegar a ese punto, pero terminemos de ver a este. Dice, ¿quién es? Dice, dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le dijo el Señor, versículo 37.
es el que está hablando contigo. Entonces ahí él dice, y en el 38, creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Vea, primero fue sano y después lo adoró. Entonces, ¿qué provocó la sanidad en este hombre? Salvación. Aquí lo glorioso no fue la que ella podía ver. Lo glorioso es que fue salvo. Entonces entienda que no se trata así como lo pintan, ¿verdad? Y por eso es que yo siempre les digo a ustedes, deben de andar viendo videos en YouTube, en todo eso, porque ahí está cargado de tanta cosa, de tanta falacia, tanta mentira que hay. Esto es lo que la Escritura dice. Y lo que la Escritura dice es que este nunca pidió ser sano. Fue sano porque el Señor tenía un objetivo al sanarlo. Se lo estaba mostrando a sus discípulos, y después él también va a ser sano. Ahora, note, esa debería ser la postura de uno. Marcos capítulo 1, en el versículo 40 habla de un leproso. Y ese leproso nos demuestra a nosotros la verdadera actitud con la que uno debería presentarse ante el Señor. Llega y le dice al Señor, le dijo, si quieres, puedes limpiarme, le dijo al maestro. Note, eso es muy diferente, ¿verdad? Ese no es yo declaro y yo decreto. No, si quieres, puedes limpiarme. O sea, es que estaba diciendo, pues sí, y si no quieres, igual. Pero yo, o sea, te lo tengo que preguntar, ¿quieres? Y el Señor le dijo, si quiero, le dijo el Señor, y lo sanó. Qué maravilloso. Porque hay casos en los que no quiere. Pero ya voy a explicar el no quiere de Dios. O sea, no lo vamos a dejar hasta ahí de no quiere. No, ya lo voy a explicar, pero voy al ejemplo de Pablo. Pablo dice, es que yo en 3 ocasiones le he dicho al Señor que me sane. Y todos ahí viendo a Pablo, ay, ¿qué le ha dicho? No, que me baste su gracia, me ha dicho el Señor. Y uno dice, ¿y por qué no sanaba Pablo? Bueno, para comenzar, Pablo, él sanaba a otros. Piensen eso, qué curioso, ¿no? De hecho, por eso dice la Escritura que hasta se llevaban los pañuelos que había usado y se los iban a poner a los enfermos. Y él sufriendo una enfermedad. Pablo podría haber dicho, yo que le sirvo con toda mi alma al Señor y he expuesto hasta mi propia vida y el Señor no me sana. ¿Qué pasaba? Dios tenía un propósito. Y Pablo lo expresa, dice, yo creo, dice Pablo, que todo esto es para que yo no me vaya a gloriar por todo lo que he visto y todo lo que me ha sido revelado. Yo creo que por eso es que el Señor me ha puesto, o sea, vea, Pablo está entendiendo que hay propósito en la no sanación de su cuerpo. Entonces, nosotros debemos de entender que al hablar de sanidad divina, no estamos hablando solo de crea y va a ser sano. Mire, muchos han muerto creyendo. Yo tuve un caso muy cercano, muy nuestro, de una tía, hermana de mi madre. Y ella fue la mujer que nos llevó a los pies de Cristo a toda la familia. O sea, porque yo le puedo decir que, claro, estoy hablando del lado materno. O sea, toda mi familia del lado materno somos cristianos, todos. Y fue ella quien nos llevó a todos a los pies del Señor. Y si usted me pregunta, ella tuvo un cáncer. Y fue un cáncer terminal, un cáncer que la golpeó. Un cáncer que ella lloraba de los dolores que le daban de ese cáncer. Y si todos orábamos, yo creo que tendría quizás como 1 año ya de estar ejerciendo el pastorado. Todos orábamos. Y todos los hermanos que me conocían oraban por ella. Y todos, Señor, sánala, sánala. Y creímos hasta el último momento. Y ella creyó hasta el último momento. Y bien recuerdo que
algunos meses antes de que ella falleciera, todavía ella anduvo en unas montañas en Honduras predicando. O sea, y uno se pone a pensar, ¿verdad? A veces una pequeña molestia y ya los hermanos no quieren hacer nada para el Señor. Y entonces, bueno, el punto fue que mi tía falleció. Y claro, la satisfacción de todos nosotros en el momento fue, ya está con el Señor. Entonces, pero había un propósito de parte de Dios. Ella tenía 3 hijos y los 3 hijos estaban apartados del Señor. El hijo varón de ella, mi primo, vive en Los Ángeles, California, y siempre nos comunicamos con él. Y él siempre me dice algo, porque él es maestro de escuela bíblica. Y él me dice, ¿cómo quisiera que mi mamá me viera sirviendo al Señor? Me dice él. Porque él andaba en el mundo, él andaba en el alcoholismo, en las modas, él andaba extraviado. Y ahora él tiene, creo que son 4 hijos, ¿verdad? Que tiene. La hija mayor de él está a punto de graduarse ya como médico. Y ella dice que quiere irse de misión a África a predicar del Señor y a atender a los enfermos. Y tiene 2 niños pequeños que tocan guitarrita y cantan en la iglesia donde ellos se congregan. Entonces uno se pone a pensar, ¿no? Si Dios hubiera sanado a mi tía, probablemente todos andarían lejos del Señor todavía. Pero fue precisamente a través de esa muerte que todos se acercaron al Señor. Entonces, vea, eso es realmente lo que sucede con la sanidad. Y así yo sé que aquí hay testimonios de hermanos que han perdido un hermano, un padre, una madre, pero dentro de la fe uno llega a entender el propósito divino. Entonces no es, ahora aquí paso al no quiero de Dios, ¿verdad? Porque si no quedaría inconcluso. Cuando Dios dice no voy a sanar, como el caso de Pablo, no es un no antojadizo, no es un no caprichoso, no es un no quiero, sino que el no de Dios tiene una razón de ser. ¿Y cuál es esa razón de ser? Su perfecta voluntad. La voluntad de Dios, como lo veíamos el miércoles en el estudio. O sea, dentro de su voluntad Él decide, Él dice no, porque va a pasar esto, puede pasar esto y lo otro. O sea, Dios tiene y sabe perfectamente todo. Dios lo sabe perfectamente. O sea, yo esta noche podría contarle, le he contado el testimonio más cercano para que usted vea que claro, yo sé lo que es que a uno le duela en el corazón ver que Dios no está sanando a un ser querido. O sea, pero como pastor he visto otros casos de personas que yo así lo resumo y digo, el Señor prefirió llevárselos. El Señor sabrá por qué mejor se los llevó. ¿Dios puede sanar? Sí, puede sanar. Ahora, ¿quería sanar? ¿Considera el Señor que tendría que sanar? Vuelvo al caso de Pablo. En ese caso concreto, el Señor dijo, no te voy a sanar. Y Pablo lo aceptaba y decía, no, es que ya entendí por qué es. Yo creo que es por eso, decía Pablo. Yo creo que es porque como yo he oído del Señor cosas que ninguno de ustedes ha oído, entonces quizás por eso es que el Señor me tiene así. Pero hay casos en donde el Señor, como digo, sí va a operar la sanidad. En ningún momento le estoy diciendo a usted que no, que Dios no va a sanar. Bueno, pero quedaríamos incompletos si no vemos el pasaje de Santiago. Quiero que vea por favor conmigo Santiago. Santiago capítulo 5 y versículo número 13. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor.
La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Ahí hermanos, ustedes pueden observar algo. Una vez más, yo no he dado lectura al versículo 14 y al versículo 15 nada más. O sea, le he dado lectura al versículo 13 hasta el versículo 18. Porque ese es el problema, es lo que estoy tratando de insistir, que uno da lectura a versículos aislados de su contexto. Entonces, claro, uno lee esto y dice, la oración de fe sanará al enfermo. Y dice, ya ve, hermano, ahí dice, pero los hermanos llegaron los ancianos, oraron por mí y yo sigo enfermo, hermano. ¿Qué pasa? ¿Será que los ancianos quizás no tenían poder? ¿O será que no hemos orado con suficiente fe? No, o sea, sí ha habido fe. Pero como vuelvo el pasaje, y se lo voy a mostrar de esta manera para que entienda lo que trato de dejar en su corazón. En el versículo 13, oiga lo que dice, que ore. En el versículo 14, ¿qué dice? Que oren. En el versículo 15 dice la oración. En el versículo 16 dice que oren unos por otros. Y termina diciendo, la oración es poderosa, es eficaz. En el 17, con fervor oró. En el 18, volvió a orar. Entonces usted ya entendió cuál es el tema real de los versículos. ¿Cuál es? La oración, no es la sanidad. Ahí Santiago está hablando de la oración. Viene único, claro, uno toma el versículo y dice, ahí está hablando de que sí se va a sanar. Pero no, él lo menciona. Pero el tema central es la oración. La oración. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué incluye al que esté enfermo en la oración? Por lo que le estoy diciendo, porque cuando uno está enfermo y uno ora, uno tiene intimidad con Dios. La intimidad con Dios es la que nos da la claridad para entender los propósitos de Dios. ¿De qué otra forma puede uno entender los propósitos de Dios? Claro, si usted se pone ahí solo a quejarse, decir, yo creo que Dios se olvidó de mí. Es que yo siento que el Señor tal cosa. Es que yo solo veo que a otros. Entonces, ¿de qué forma usted va a entender el propósito de Dios? Pero aquel creyente que va a la oración, como dice ahí, con fervor, y por eso pone el ejemplo de Elías, que Elías fue un hombre que llegó a entender el propósito de Dios. Él al principio va y hasta se esconde, porque él está desubicado de los propósitos de Dios. Por eso el Señor tuvo hasta que decirle, largo camino te resta. O sea, él entendió el propósito de Dios para su vida. Entonces, de eso es lo que realmente Santiago está diciendo acá. Están enfermos, oren. Oren, no hagan otra cosa, oren. Y es más, hasta mande a llamar a otros para que oren por usted. Y en esa intimidad usted va a ir entendiendo si el propósito de Dios es sanarlo o si el propósito de Dios es dejarlo enfermo. Yo le aseguro que aquí ya vemos, y me incluyo, varios que ya le hemos pedido al Señor que nos sane de algo y lo seguimos cargando, no nos responde el Señor. Yo tengo una petición que por años le he dicho al Señor que me sane y nada, o sea, el Señor no, o sea, ni me dice no, ni me dice sí. O sea, yo he llegado al grado en donde yo digo, no, o sea, yo creo que no me va a sanar. Pero, o sea, le aseguro que usted me ve
y ni se imagina qué es lo que le pido a Dios que me saque. No llega a entender, pero ¿cómo se entiende? A través de la oración. Entonces, la sanidad divina, y concluyamos, ¿verdad? Porque no quiero que usted vaya a ir de acá diciendo, no, dijo el hermano que eso de la sanidad divina no existe. Porque hay hermanos así que son bien extremistas. No, ya le dije, sí existe. El estado de salud que se recupera a través de la intervención divina, sí existe, sí es real, sí está disponible, pero bajo su soberana voluntad. Ese es el punto, que es bajo su soberana voluntad. No es que porque usted creyó ya fue sano. No, no es así. Usted puede creer con todo su corazón, si no es la voluntad del Señor, no será sano. Ahora, como ya le dije, uno podría interpretar que eso es una crueldad de parte de Dios, ¿verdad? También uno lo podría ver así, qué cruel el Señor. O sea que Él es como un niño caprichoso que al que quiere sana y el que no quiere no sana. No, ya le expliqué. No es que Él dice, a ver, enséñame la cara. No, me caes mal a ti, no te voy a sanar. No, Dios sana en propósitos. Y han habido personas que Dios las ha sanado de enfermedades extraordinariamente increíble la sanidad. ¿Y qué sucede? Son personas que dan testimonio de su sanidad y que muchos otros se ven alentados en su fe al escuchar la sanidad de estas personas. Otros, como el caso que acabamos de ver, se convierten a través de una sanidad. Ahorita se me viene a la mente un varón que conocí que era supervisor de sector, este hermano, y él se rindió al Señor porque él cargaba una bala en la cabeza que no se la podían sacar porque los cirujanos dijeron, si la sacamos se muere. Así que andaba una bala en la cabeza, y por eso algunos líderes decían, ahí va la bala, decían. Claro, era una broma que le gastaban entre amigos, pero era por eso, porque era real. El hermano andaba cargando una bala en la cabeza. Y así, a través de eso, cuando los cirujanos le dijeron, usted va a tener que vivir con eso, no sabemos qué vaya a pasar, no sabemos, no le podemos decir, lo único que le podemos decir es que si se la sacamos se muere. Fue a parar a la iglesia, se convirtió al Señor. Como le digo, cuando yo lo conocía era supervisor de sector el hermano, y era aguerrido ese varón, era toda una bala. Pero hay tantos casos, pues, pero Dios sabrá cómo hace las cosas. Dios sabe. Así que nosotros oremos. Claro, si usted se enfermó, ore. Si usted se enfermó, pídale al Señor que le sane. Si usted se enfermó, pídale a los hermanos ancianos de la iglesia que oren por usted. Pídales. Pero lleve presente eso. Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Él, en su perfecta voluntad, que así dice la Biblia, que su voluntad es así, es perfecta, Él decidirá qué hacer con cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar, cierren sus ojos. Padre que estás en el cielo, gracias te damos esta noche por la bendición que nos concedes de meditar tu buena palabra. Gracias porque a través de ella continuamos creciendo, siendo fortalecidos, animados. Gracias por la claridad que nos das para entenderla, para que de esa manera procuremos en la oración más intimidad contigo, para que estando más cerca de ti podamos entender tus propósitos, entender todo lo que tú, Señor, estás haciendo en nuestra vida. En tus manos encomendamos esta vida, Señor, la vida de Simón Rivera Mejía, para que hagas tu voluntad sobre su vida, Señor. En tus manos le encomendamos. Sabemos que eres un Dios de propósitos, un Dios que muestra tu voluntad, que nos muestras lo que tú quieres para nuestra vida. En tus manos depositamos sabiendo que obrarás sobre la vida de Simón Rivera Mejía, Señor, y sobre la vida de todos los que están reunidos esta noche. Cumple tu perfecta voluntad, Señor. Sobre la vida de mis hermanos y hermanas que están acá, los que se han unido a través del internet y están atravesando momentos de enfermedad y dicen, Señor, sáname. Te ruego, Señor, que puedas poner tu mano de sanidad sobre los cuerpos a quienes tú has decidido otorgar sanidad.
Y aquellos que seguirán, Señor, clamando y pidiendo sanidad, que a través de todo lo que están viviendo puedan irse, Señor, familiarizando más con tus propósitos, entendiendo, que puedan discernir lo que estás pidiendo de sus vidas. Porque todo, Señor, lo que nosotros queremos es que tu voluntad, que es buena, que es perfecta y soberana, se cumpla sobre nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, amén y amén.